Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de hoy poder estar juntos para aprender más de la palabra del Señor y en el tema entonces que nos convoca sobre avivamiento. Llegaron varias preguntas relacionadas con este tema porque sabemos que la persona del Espíritu Santo no se habla mucho con respecto a él hoy en las iglesias cristianas. Y este tema no deja de causar un cierto extrañeza a veces en el mundo reformado. Hemos conversado sobre eso, ¿verdad? Entonces, porque vienen muchos hermanos de iglesias pentecostales a la doctrina reformada, calvinista, bautista, y quieren sacarse todo lo que tiene que ver con poder del Espíritu, la obra del Espíritu. No se habla mucho de eso hoy. Entonces, ¿cómo usted podría hablarnos de qué es un avivamiento según las Escrituras? Como el pastor Lucas mencionaba, el problema, y de ahí partiré a la pregunta, es el hecho de que siento que tenemos miedo en las iglesias no carismáticas, no voy a decir porque son generales, pero no carismáticas, a hablar del Espíritu Santo por una peculiaridad. Tenemos miedo a los abusos que han habido en otras iglesias y a las malas prácticas. Y como la realidad es que tenemos un gran grupo de personas que provienen de esas iglesias, nos da miedo que abrir un poquito la puerta vuelva a llevarles a errores. Pero no podemos privar a la iglesia de una realidad bíblica. Como si la teología reformada fuera exenta del poder. Y palabras como unción, poder, mover, gloria, a veces nos cuesta pronunciarla porque creemos que pertenecen a una denominación. Y es como la palabra católico. Hoy le digo a la gente, no, mi iglesia es católica. No, yo evangélico. Digo, ay, católico. No, católico. Bueno, ¿qué significa? La iglesia del Señor es católica, en el sentido de que es universal. Pero como ahora nuestra mente automáticamente piensa en Roma, ya me da miedo usar la palabra católica. Entonces nos han robado una palabra. Debemos recuperar nuestro vocabulario y debemos entender que poder, la Biblia habla de poder. Hoy hablaremos de poder. Hoy hablaremos de predicar, de la obra del Espíritu en la predicación. Y Pablo va a decir, yo no vine con palabras, yo vine con poder. Y es Pablo. Entonces no podemos ocultar eso. Incluso no podemos dejar de anhelar predicadores que prediquen con poder del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que definir los conceptos bíblicamente. Y de ahí entendemos el tema del avivamiento. Hoy en día van a un evento, una conferencia como esta, y si gente se cae en el suelo, grita, hay descontrol, frenesí, gente que pierde los sentidos, hubo un avivamiento. Pero no es lo que vemos en las Escrituras y no es lo que vemos en la historia. Si hoy sale de aquí un grupo grande de personas queriendo cambiar su vida, vivir en obediencia a la palabra, crecer en santidad, llevar la Biblia a sus hogares, volverse gente de oración, arrepentidos de muchos pecados, eso es un avivamiento. Lo que pasa es que no lo relacionamos con eso, sino con ruido, con cosas que suceden. Entonces, si yo tuviera que definir avivamiento, como haremos mañana, en la mañana, pensemos en el libro de Hechos, y es lo que Dios hace siempre de una manera más grande. Es decir, Dios hoy puede salvar a un pecador. ¿Cómo? Predicación fiel de la palabra y un corazón regenerado. Pues es ver eso en grandes cantidades. Es gente alcanzada por Dios a través de la predicación fiel de la palabra y como resultado un número grande de personas que testifican con un fruto de piedad y santidad la verdadera conversión y entrega al Señor. Para mí avivamiento es eso. Por eso cuando hablamos en la sesión de preguntas y respuestas esta mañana de estadísticas de tanto porcentaje de personas en Chile son evangélicas, cualquiera diría, ha habido un avivamiento, hemos pasado un 10% a un 26% de chilenos que son evangélicos. La calle sigue más violenta, hay pobreza, hay delincuencia, hay inmoralidad. Eso no es un avivamiento, eso es un hinchazón.
Se infló la iglesia, pero no hubo avivamiento. Cuando vemos avivamiento, vas a ver gente alcanzando calles, vas a ver presos, delincuentes llegando a la prisión, confesando. Esas historias a mí me dejan asombrado. Delincuentes llegando a comisaría diciendo, pónganme las esposas. Yo he cometido un delito. No, ¿pero qué haces? Sí, he conocido a Cristo. Yo tengo que pagar primero por mis actos y eso ha pasado. Gente convencida de sus pecados. Sociedades siendo cambiadas y marcadas por el Evangelio. Tanto es así que cuando vemos los creyentes en el libro de Hechos, vamos a ver que decían, los que perturban Israel están aquí. Wow, los que perturban un país, los que perturban una nación, los que perturban una ciudad, eso es un avivamiento. Una iglesia que llega a perturbar la nación porque el impacto en la vida de las personas es en gran cantidad y afecta a cada área de su vida y empieza a ser notorio fuera de las puertas del local. Así que no hay que confundir ruido con avivamiento. Avivamiento es más vida que ruido. Más vida que ruido. Hoy día en la mañana veíamos y compartíamos de que en Chile aproximadamente en el último censo los evangélicos subieron a un 20%, 20 a 30%. Sin embargo, las comunas más evangélicas en Chile es Lota, Coronel, pero decíamos, ¿cierto?, que son comunas donde prevalece la borrachera, hay una calle de adulterio, no hay verdaderos cambios. Pero cuando nos acercamos, por ejemplo, a Coronel, por cierta entrada, hay un mural gigante que dice Coronel, tierra de avivamiento del Señor, tierra del fuego del Señor. Pero no es lo que vemos en la práctica. Algunos han dicho que cuando hay la obra de un avivamiento, eso va acompañado de algunas manifestaciones sobrenaturales. Algunos movimientos, de hecho, dicen que si una iglesia es avivada por Dios o algún movimiento durante la historia, eso debió haber sido acompañado de algunas manifestaciones extraordinarias de parte de Dios. Entonces, no sé si usted nos puede ayudar a identificar si esas manifestaciones caracterizan un avivamiento o no necesariamente. Ya empezamos con palabras, ¿no? Sobrenatural, extraordinario. Es terminología que está bien utilizar. Y primero, sí, ciertos avivamientos han ido acompañados de manifestaciones extraordinarias. No podemos negar evidencias porque no nos guste o no lo vivamos. Decir, no pasó, era falso. No. Hombres de buena teología, hombres de buena doctrina han dado testimonio de manifestaciones. Cuando uno lee relatos de Jonathan Edwards y avivamientos que hubieron a su alrededor, él testifica de algunos casos, cosas que hoy consideraríamos no bíblicas si simplemente pensamos que vienen de otro contexto. Pero no las podemos cuestionar porque era Jonathan Edwards. Y realmente es que no era algo que se buscaba. Era algo completamente secundario. Y eso es lo que debemos entender. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, y nosotros vemos Hechos capítulo 2, y nosotros vemos lenguas, eso es lo secundario. Y yo no entiendo cómo alguien puede leer Hechos capítulo 2 y solo ver lenguas. Eso es lo más subsecundario que hay en Hechos capítulo 2. Hay 3.000 almas convertidas y la gente solo habla de lenguas. Digo, hay 3.000 pecadores rendidos a Cristo. Y la gente solo habla de lenguas. Digo, las lenguas ahí eran el medio que en ese contexto, en una fiesta nacional, Dios usó para que personas de distintas regiones escucharan de una manera sorprendente el Evangelio en su idioma. Y es impactante. Imagínate estar en un lugar y escuchar a un chino que está predicando en español. Eso es llamativo. Ya fijará tu atención en ese chino. Entonces Dios usó eso para un fin. El fin era la conversión de como 3.000 almas al Señor. Entonces, ¿un avivamiento puede tener ciertas manifestaciones extraordinarias? Sí. ¿En todos los avivamientos hay manifestaciones extraordinarias? No. ¿Es la manifestación extraordinaria la marca del avivamiento? No. Es algo que puede suceder, pero no es la meta del avivamiento. No es el fin del avivamiento. El propósito del avivamiento es la gloria de Dios, la transformación de pecadores, la santificación del pueblo de Dios, la revitalización del alma, y en ocasiones eso ha ido acompañado de ciertas manifestaciones extraordinarias. Entonces no podemos hacer de lo ocasional secundario
y esporádico una regla diaria para definir un avivamiento. Porque entonces vamos a enfocarnos en buscar lo extraordinario y no hay garantía de que eso pase, ni siquiera debemos fijar nuestra atención en lo extraordinario. Tú ves a los apóstoles centrados en predicar y Dios respaldaba de cierta manera, pero su centro era la predicación de la palabra, la exposición de las escrituras. Así que sí, pueden haber manifestaciones extraordinarias, gloria a Dios por eso, podemos anhelarlas, podemos orar y que Dios en su soberanía pueda hacerlo, pero no podemos vivir pensando en eso como nuestro foco principal. Yo vivo de tal manera que pido a Dios que obre con poder, de una manera que pueda hacer ciertas cosas que si eso va a atraer más la atención de la gente hacia el evangelio, como fueron quizá las lenguas de Pentecostés, pero de cualquier otro modo, al final mi interés es una conversión masiva de gente, una revitalización de la iglesia, un fervor espiritual en el pueblo de Dios, y si viene lo otro, me encantaría ser testigo de ello, pero no me voy a centrar en esas cosas que están completamente sujetas a la voluntad y soberanía de Dios. Amén. Algunos han caracterizado el movimiento reformado, tanto bautistas, presbiterianos y todo, anglicanos, el área reformada de los anglicanos, que son pocos aquí en Chile, como que nosotros no tuviéramos al Espíritu. Se habla mucho de eso. Nos miran y dicen, ellos son fríos. El Espíritu no está en la iglesia bautista reformada, sino que está en iglesias carismáticas, por ejemplo. Pero, ¿cómo será que usted nos puede recordar un poco de la historia con hombres reformados con quienes Dios obró un gran despertar, puritanos, reformados en la historia de la iglesia? Quien no considere a Lutero y la Reforma un avivamiento, tiene un serio problema. Eso fue un avivamiento. Quien no vea a John Knox en Escocia como alguien que fue precursor de un avivamiento, no está viendo las cosas claramente. Jonathan Edwards, George Whitefield y sus predicaciones al aire libre. Miles de personas siendo alcanzadas semanalmente en Londres por los sermones de un pastor bautista llamado Charles Spurgeon. Esos son avivamientos. La gente no registraba cosas milagrosas muchas veces, pero se dice que en situaciones como Londres en aquel entonces, miles de personas hacían fila para escuchar sermones. Para mí, no hay mayor marca de un avivamiento que el hambre por la palabra. Cuando gente pasa de querer sermones de 40 minutos a llevar el predicador hora y media y estar fijo en los ojos como diciendo, sigue, sigue, no nos queremos ir a casa. Queremos más de Dios. En los países asiáticos hay un libro, quizás no estoy de acuerdo con todas las maneras de ver ciertas cosas de este hombre, pero no descarto que es un gran siervo de Dios, se llama David Platt. Hay un pequeñito libro, yo siempre recomiendo leerlo porque es impactante, se llama Radical. Y él cuenta viajes hechos a Asia, a China, y ahí no tenían la libertad de esto. Y él llegar a predicar y estar durante 4 o 5 horas sin parar de enseñar y esos chinos diciendo, sigue, que te vas en 2 días, no pares. Sigue hablando, sigue, eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Entonces, vemos hombres no afiliados a movimientos carismáticos viviendo avivamientos y gritando desde su corazón que todo eso ha sido obra únicamente del Espíritu Santo. La teología reformada es la teología del Espíritu Santo. ¿Por qué? No bajamos luces, no ponemos ruidos, no emocionamos con el piano. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en el obrar del Espíritu Santo. La teología reformada no necesita crear atmósferas espirituales. La teología reformada cree que el Espíritu Santo puede llegar a un corazón estando solo en su habitación, en silencio. Nosotros creemos en un Dios soberano, en un Dios que no llama a la puerta, en un Dios que la derriba. No en un Dios que pide permiso, en un Dios que hace lo que quiere. Entonces creemos en un poder que me parece que otros no creen, porque otros creen en un poder al que hay que permitirle obrar, en un poder al que hay que darle lugar,
es que allí no dan lugar al Espíritu. Digo, ¿a Dios? O sea, hay que darle lugar a Dios. Nosotros, míseras criaturas que una gripe nos deja en cama, tenemos que dar permiso a Dios, el creador del universo, para hacer lo que le dé la gana. Me parece que no han entendido el poder. Y me parece que no han entendido quién es Dios. Y ese es el problema, que ciertas denominaciones se han apoderado del concepto de avivamiento y poder sin definir bien eso. Y han creado un grupo de creyentes que no saben definir el poder, que no saben definir el mover del Espíritu Santo, que no saben definir un avivamiento y llegan a una iglesia bautista, presbiteriana, reformada y ven himnos y no siento nada en la alabanza. Me falta algo. ¿Es antibíblica? No. ¿Cantan la palabra? Sí. ¿Qué te falta? No sé, pero algo está seco. Digo, te falta lo de cierra tus ojos, levanta tus manos y allí donde estás, dile al Señor en esta hora, te necesito. Necesitas la clase de zumba, de levanta tu mano, ve a la derecha. No, eso es lo que necesitan, un empujoncito para sentir cosas. Eso no es poder. Eso lo hago yo ahora si quieren con ustedes. Eso no es poder. Eso es el hombre llegando a la carne del hombre. Pero no es poder. Poder es un hombre parado en un púlpito, predicando las escrituras, con severidad, hablando de pecado y gente llorando ahí. Como diciendo, me está destrozando el alma. Eso es poder. Eso es poder. Es el mensaje. Cualquiera saldría corriendo y algo lo está reteniendo ahí y lo está rompiendo por dentro y le está haciendo sentir miserable. Quiere odiar al predicador, pero al mismo tiempo da gracias a Dios por abrirle los ojos. Eso es poder. Entonces yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo dependo del poder del Espíritu Santo. Yo subo al púlpito suplicando el poder del Espíritu Santo en cada uno de mis sermones. Entonces el problema es que ellos primero no saben lo que es teología reformada. Tiene una caricatura del calvinismo fruto de sus maestros que para que no sean calvinistas jamás lo saben caricaturizar. No, los herejes salvo siempre salvo. Esa es su frase. Y es como, ellos como creen que eres predestinado, da igual cómo vivas que serás salvo. ¿Hemos enseñado esto estos días? Yo me parece que nunca enseñé eso. Me parece que si alguien habla de pecado, que si alguien llama a la santidad, que si alguien deja claro cómo vivas en pecado, no eres salvo. Lo que pasa es que no diré, lo perdiste, diré, nunca lo fuiste. Entonces ellos hacen una caricatura. ¿Por qué? Pues no sé si es porque no lo entienden o porque tienen miedo a que más gente salga de esos lugares. Pero empiezan a caricaturizar un movimiento del que la gente está hablando sin entender. Sin entender. Entonces yo creo que la gente no sabe la historia de la iglesia. Que la gente cree que avivamiento es la Rúa Azusa y lo que pasó con dos hombres, lenguas y ruido. Y yo no quiero hablar de ellos porque no estaba ni los conocía para hacer un análisis personal. Pero parece que más allá de eso no ha habido historia. Parece que no ha habido cristianismo. Parece que no ha habido poder. Parece que no ha habido unción. Parece que no ha habido avivamiento. Y eso es una gran mentira. La iglesia tiene una historia de siglos. Siglos en los que cada siglo Dios ha hecho obras poderosas en medio de su pueblo. Entonces, yo creo que debemos enseñar a la gente que la teología reformada es una teología del Espíritu Santo y una teología de poder, de verdadero poder de Dios. Amén. Voy a leer una pregunta textual. Dice, estimado pastor, en un mundo tan secularizado, lleno de distracciones, ¿cómo puede la iglesia de hoy mantener el fuego del Espíritu Santo y buscar yo personalmente un avivamiento genuino que trascienda las paredes de mi templo y transforme la sociedad? ¿Cómo puede la iglesia de hoy mantener el fuego del Espíritu Santo? Creo que esta mañana el pastor Marco hablaba de los monjes, de cuánto leían los salmos. Era esta mañana, ¿no? Dice, ¿cómo lo hacían? Eran monjes. No iban a trabajar, no tenían hijos, eran monjes. Yo cuando dijo eso dije, eran monjes. Así lo hacían. Si yo me quedo soltero en un castillo en lo alto de un cerro, también me leo los salmos todas las semanas. Yo también lo pienso. Pero hay que vivir una realidad que tenemos. No somos monjes.
tenemos trabajos de largas horas y luego una familia que atender y luego hijos que atender y luego que hay que hacer la compra y pagar facturas y visitar a los padres y eso es una realidad con la que vivimos. Yo aprendí que yo no puedo exigirle a un hermano lo que no tiene tiempo para hacer, porque también tiene que respirar, es parte de la vida, entonces yo tengo que ser sensato. Pero cuando miro la historia, los creyentes no eran todos monjes, y habían avivamientos y marcaban la sociedad. Entonces digo, algo sí que se puede hacer, porque nuestros hermanos tampoco eran monjes, impactaron la sociedad, el Señor mantuvo esas iglesias avivadas. El problema es el siguiente, no podemos exigir a un hermano que viva como un monje, pero cuando ya sale del trabajo, llega a casa y lo que prende es la tele, cuando ya llega a casa y lo que mira es el teléfono, y mira YouTube, porque tiene que ver más vídeos del pastor Juan Manuel y suscribirse al canal y activar las notificaciones. Entonces, cuando tiene que hacer esas cosas, los míos los pueden ver, pero no pueden perder más tiempo en YouTube con otros. O sea, no. Pero la realidad es que tenemos muchas distracciones. Y el mayor pecado de nuestra iglesia, yo creo que es ese. Satanás ha sido listo. Él sabe cómo hacer las cosas. Lo hizo bien desde el principio, desde Génesis ha estado haciéndolo bien. El creyente, con tener una moral tranquila de no estoy adulterando, no estoy mintiendo, no estoy robando, está todo bien. Pero aunque esté mal. Pero como no está haciendo nada, entre comillas, malo, no está mal. Y Satanás ha sido listo y dice, mira, ¿cómo puedo apagar la iglesia? Porque si hacen algo mal, se sienten mal. Van a correr a orar, van a correr a ayunar, van a correr a buscar a Dios. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Quizá si en vez de pecar de una manera tan clara como emborracharse, traicionar a sus mujeres, les hago otra cosa. ¿Y si los hago despistarse? ¿Y si hago que pierdan el foco? ¿Y si hago que pierdan de vista lo principal? ¿Cómo? Vamos a llenar el mundo de actividades. Vamos a llegar al mundo de diversión, de entretenimiento, de vídeos de risa en YouTube, de vídeos de comedia, de películas. Vamos a darles 800 plataformas, desde Netflix, Amazon Prime, HBO, y cada una con 800 canales. Y luego que vean toda la liga de fútbol, la turca, la alemana, la chilena, la brasileña, todas, para que tengan horas y horas que ocupar sin pecar, sin pecar, sin pecar. Y luego llénalos de consumo para que estén preocupados en cada vez ganar más, porque necesitan comprar más y tener más. Y así no pecarán, pero no orarán, no leerán la Biblia, no tendrán tiempo de ir al culto, no tendrán tiempo de buscar al Señor, pero estarán tranquilos porque no estarán haciendo nada malo. Y yo creo que ahí perdimos una gran batalla. Cuando uno es creyente, la palabra más importante que debe tener es prioridades. Y debe entender, ahora soy de Cristo. Prioridades son otras. Primera prioridad, mi relación con Dios, por encima de todo. Segunda prioridad, el cuidado de mi hogar. Tercera, y ahí tengo que ir, poner mi vida en orden. Y sí queda tiempo, entretenimiento. Y sí queda tiempo, jugar. Y sí queda tiempo, divertirse con otras cosas. Pero primero las prioridades. Entonces yo creo que para mantener viva la llama de nuestra fe y ser iglesias llenas del Espíritu Santo, debemos priorizar lo que la iglesia priorizaba. La iglesia priorizaba a Cristo. La iglesia priorizaba la misión. Hemos pasado del libro de Hechos, que dice, y todos los días se reunían en el templo, a hoy, si ponemos 3 días, es religiosidad. Hemos pasado de creyentes que todos los días se reunían a no pongan mucho junto que la gente no viene, pon 1, como mucho 2 en la semana. Y te están haciendo un favor si van a la reunión de oración. Hemos pasado de cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía a si me apetece y puedo ya iré. Hemos pasado de mi vida es Cristo a la realidad. Una parte de mi vida es Cristo. El problema nunca ha sido Dios, el problema somos nosotros. Entonces yo soy una persona muy práctica. Si dándolo todo estábamos avivados y dando poco estamos fríos, la solución para mí ya está. Volver a darle todo y volveremos a estar avivados.
Lo que está claro es que no podemos pretender dar poco y estar avivados. Es como yo intentando adelgazar y comer feijoada y chocolate y dulce. Yo lo llevo mal. O sea, yo quiero estar delgado. No estoy poniendo de mi parte. El secreto es quitarme el pan, quitarme el chocolate, quitarme los refrescos, pero no puedo pretender seguir otro año con chocolate, pan y refrescos y verme más delgado. Entonces, no puedo pretender estar avivado en la fe y orar 10 minutos, leer la tarjetita de las promesas de una caja que parece la galleta de la fortuna evangélica, de yo estoy contigo, y como mucho ponerme un ratito una alabanza aquí, o quedarme tranquilo y digo, yo veo las prédicas de fulano por internet. Mira, podemos estar avivados. La cuestión es si deseamos un avivamiento. El que desea un buen matrimonio tiene que luchar por un buen matrimonio. Voy a decirle una cosa rápida. Tener una vida mediocre es muy fácil. Estar casado es fácil. Tener un buen matrimonio no. Estar casado y parecer compañeros de piso y aguantarse toda la vida, llegar hasta el final, hasta que lo entierras, es fácil. Ser un matrimonio que glorifica a Dios, lleno de amor, unidos, llenos de respeto, eso es difícil. Eso requiere humillarse, servir, perdonar, buscar de Dios. Pero si lo deseas, pagarás el precio. Si no, te conformas con el mediocre. No dejes, acéptalo. Di, mira, no vamos a poner mucho esfuerzo, entonces esto es lo que tenemos. ¿Te va? Sí, a mí me va, pues ya está. Pero no puedes pretender el matrimonio excelente con la mediocridad y sin esfuerzo. Tener hijos es fácil. 5, 6, 8, 10. Poner comida, llevarlos a la escuela y vestirlos. Criar hijos piadosos es difícil. ¿Vas a querer pagar el precio? No, a mí me da igual que me salga medio delincuente, la niña con 14 embarazada, yo con que no se me mueran por el camino, bien. Entonces, eso está bien, es lo que queréis. No, yo quiero hijos que salgan honrosos, respetuosos, entonces trabajarás duro. Tener una vida espiritual mediocre es fácil. Es seguir sobreviviendo con poquitas gotas. Estar avivado tiene un precio. Hay mucha gente que ve a ciertos hombres, predicadores, wow, como si fueran así por naturaleza. Como si fueran así, se levantaran encendidos y se levantaran avivados. Pero ellos no saben lo que hay detrás de su vida. No saben a lo mejor que mientras ellos ven una película, ellos están estudiando las Escrituras. Y mientras ellos están hablando de tonterías, ellos están estudiando las Escrituras. Entonces, tú no puedes pretender, me encantaría estar avivado como fulanito, me encantaría estar avivada como esa hermana. Entonces vas a tener que vivir así. La salvación es gratuita. El fervor cuesta un precio. La salvación es por gracia. El estar avivado es un esfuerzo, es un sacrificio, es una búsqueda, es una entrega. Pero lo bueno es que Dios se derrama. Dios es, cuanto más me busques, yo más te daré. ¿Quieres poco de mí? Poco. ¿Quieres que yo te despierte en llamas? Como vengas, yo te enciendo. Y eso es lo maravilloso de Dios, que si vas, te enciende. Si vas constantemente, Dios te va a hacer arder. La gente ni lo va a entender. Va a empezar a ver las cosas diferentes. Pero les digo una cosa, resulta medio adictivo. Cuando has ardido, volver a estar frío ya no se puede. Ya la mediocridad espiritual no va contigo. Empiezas a ver a otros diciendo, Señor, yo sé que es por gracia. Tú pones el querer como el hacer. No los voy a juzgar, pero no saben lo que se están perdiendo. No saben lo que pueden llegar a tener y lo que no quieren tener. Entonces, hermanos, depende de nosotros cuánto queremos de Dios. Dios nunca ha dicho, te daré poquito si me buscas mucho. No, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. No es cuando me busquéis, es cuando me busquéis de todo corazón. Mira cómo quiere Dios las cosas. Quiero que me busquéis de todo corazón. El que sea tibio, lo vomito de mi boca. Quiero que me ames con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas. El Señor no quiere tibieza. El Señor te quiere encendido para Él, apasionado para Él. Y todos, eso no es para unos pocos. Todo el que busque, encuentra. Entonces, busquen más, encontrarán más. Amén, amén.
No voy a nombrar a ninguna iglesia en particular ni ningún lugar específico, pero todos sabemos que hace un tiempo atrás surgió un despertar, entre comillas, en una iglesia en Estados Unidos y mucho de lo que se trataba allí y en tantos otros lugares era adoración. Las personas cantaban y cantaban y cantaban por horas y horas y horas, al otro día cantando. Pero el Dr. Lloyd Jones del siglo pasado, él dijo que la mayor necesidad hoy no es cantar, es predicar. Entonces, ¿qué rol juega la predicación de la palabra dentro de una iglesia para que Dios derrame de su espíritu? Porque muchos dicen, yo quiero un avivamiento, pero estoy en una iglesia, por ejemplo, que no predica la palabra. En un ministerio o en alguna denominación donde la exposición de las escrituras no son expositivas, por ejemplo. ¿Cómo juega el rol de la predicación de la palabra en una iglesia local en la obra de un avivamiento? ¿Fue una iglesia o una universidad? Pero no nombremos. No pasa nada. Hermanos, a juzgar con justo juicio no está mal. No pasó algo en una universidad norteamericana y debemos juzgar. No podemos entrar en algo como, es lo que vamos, entonces metámonos dentro. No. Yo voy a juzgar. Hermanos, vivimos juzgando. No sé qué tanto miedo nos da esa palabra. Pastor, usted juzga mucho. Todo. Cuando usted elige en qué colegio poner a su hijo, descarta a otros. ¿Por qué? Ha hecho un juicio. Este me gusta, este me parece malo. Es un juicio. Cuando se casa con una mujer, juzga a las demás. Está diciendo, esta es mejor. Yo quiero a esta. Es un juicio. Juzgamos constantemente. ¿No? Es parte de nuestra vida. Y debemos juzgar bien. Porque cada decisión es un juicio que hacemos de valores, de principios. Entonces, cuando pasan cosas, la iglesia no tiene que tener miedo. Tiene el deber de juzgar. Pero no es lo mismo juzgar que acusar con malicia, que descartar que son hermanos porque me parece que no es del todo correcto. Pero sí que la Biblia nos dice, juzgad con justo juicio. Y siendo justos, cuando nosotros hablamos de avivamiento, si no hablamos desde nosotros, sino desde la historia, desde la Biblia, todo avivamiento ha nacido de la predicación fiel de las Escrituras. Por lo tanto, número uno, si no hay predicación fiel de las Escrituras, es otra cosa. Bíblicamente e históricamente, todos los avivamientos han nacido de la exposición fiel de la palabra. Si no hay eso, es otra cosa. Llámale mover, sentimientos, lo que sea. Pero avivamiento parte de la exposición fiel de la palabra. Segundo, en aquella universidad, entre los que estaban al frente cantando, había gente pro LGBT. ¿Cómo va a haber un avivamiento donde las personas que están participando, incluso dirigiendo un poco ese mover, son pro LGBT, algo que Dios condena? No me cuadra, porque los avivamientos se traducen en santificación, en fruto. Entonces, para mí, lo que pasó en ese lugar no es un avivamiento. No lo puedo catalogar como tal bajo lo que yo entiendo bíblicamente. Estoy sujeto a estar equivocado, pero bajo lo que yo entiendo en las Escrituras, no puede ser definido como tal. La predicación es la base de todo avivamiento. Cuando ha habido avivamientos, la gente se ha sentado por horas a escuchar la palabra. En los tiempos de Jesús habían avivamientos. Y se hacía tan tarde que había que alimentar a miles de personas porque se hizo de noche escuchando a Jesús. Cuando Pablo predicaba, gente se dormía porque empezaban quizá a mediodía y se iban hasta la noche. Yo he estado hablando con personas en nuestra congregación que llegan, se han convertido. Empiezo a hablar con 3, 4 jóvenes y veo claramente que si me quedara 8 horas hablando, ellos ni hablan, solo escuchan 8 horas y no parpadean. Esas son las cosas que Dios hace. Y necesitamos, obviamente, predicadores que estén dispuestos a hablar 8 horas. Porque cuando hay hambre, tiene que haber quien alimenta.
Y necesitamos que Dios levante hombres dispuestos a estar hablando durante horas y horas su palabra. Su palabra. Yo amo las Escrituras y considero que son la base, el fundamento, lo que sostiene toda la obra de Dios en su iglesia. Que lejos de la predicación fiel de la palabra hay otras cosas, pero que la predicación fiel de la palabra trae verdaderos avivamientos a la iglesia. Así que fuera de la Escritura y de la predicación fiel de la Escritura no hay avivamientos. Así que cualquier cosa que pase en cualquier denominación, en cualquier iglesia y congregación sin nombres, pero si no parte de la predicación fiel de la palabra, no es avivamiento. Las cosas que experimentaba Benny Hinn no son avivamiento. Las cosas que hace Ricardo Rodríguez en el Centro Mundial de Avivamiento en Colombia no es avivamiento. Los moveres que pasan en Casa de Dios en Guatemala con Cash Luna no son avivamiento. Las cosas que viven en Miami el Rey Jesús con Maldonado no son avivamiento. Y no hay que tener temor de decirlo. No es, tú lo ves de otra manera. No, la Biblia dice que si no hay predicación, eso no es avivamiento. Los únicos que hacían ruido, manifestaciones raras, sin palabra, eran los hechiceros de Egipto, los magos de Oriente y gente de esos lados paganos, que solo habían movimientos raros y manifestaciones raras sin palabra de Dios. Pero cuando era Pedro, era Pablo, era el Señor Jesús, eran predicadores sólidos, la palabra era el centro y el fundamento. Para mí, si no hay Biblia, no lo llamaré jamás avivamiento. Amén. Amén. Hay un tema muy importante cuando nosotros tratamos de avivamiento, que son las emociones. Hay muchas personas que dicen, bueno, busco al Señor, pero yo no siento nada. Hay varias preguntas que hablaban sobre eso. ¿Cómo Dios puede avivar mi corazón cuando yo no siento nada? ¿O será que en verdad nos estamos engañando? ¿O el culto, las luces? Y hay muchas iglesias, falsas iglesias, que ponen luces aquí abajo, un poco de humo, bajar un poco la oscuridad aquí para tocar la fibra del corazón. Pero avivamiento tiene que ver con emociones. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Jonathan Edwards, que era la persona más emocional, el menos improbable que ocurriese un avivamiento, filósofo cristiano, y se dio con él. ¿Cómo juega entonces avivamiento, un derramar del Espíritu y las emociones? Casi todos los predicadores que a mí me marcan son predicadores de muchas emociones, así que a lo mejor mi respuesta va a estar muy marcada por eso. Yo amo, por ejemplo, a Piper. Y yo se lo decía al pastor Miguel, le digo, que yo escucho predicadores y aprendo mucho, pero es que cuando escucho a Piper me olvido de tomar notas. Yo de verdad me pasa, o sea, yo escuchaba a MacArthur a veces, o escucho a Miguel, o escucho a buenos predicadores de habla hispana, de habla portuguesa en Brasil, y me gusta aprender, tomarme apuntes, pero cuando Piper empieza a hablar se me cae el bolígrafo y yo me quedo en mi despacho quieto, como me hace llorar, yo lo tengo que pausar a veces, digo, espérate que tengo que orar 5 minutos y ahora vuelvo contigo. Entonces, yo no sé separar avivamiento de emociones, eso lo tengo que decir. Pero tengo que definir esto. Primero, emociones nos da miedo también en la iglesia hablar, porque se ha hablado tanto del emocionalismo que yo creo que lo que nos pasa es eso. Tenemos tanto miedo de tener a la iglesia de Corinto que queremos oprimir cosas y no dejar a gente cómoda expresando emociones. Yo soy expresivo en la alabanza, pero nadie va a decir que soy desordenado y que llamo la atención y hago jaleo, pero suelo ser expresivo en mi fe. Y me encanta ver gente expresando con devoción su amor al Señor. A mí me gusta ver que se gozan en la alabanza, que se quebrantan en la predicación, que lloran, que sufren, que se abaten y que luego cantan y se llenan de un calor en el corazón que los lleva a estar gozándose como si estuvieran en el cielo mientras están. Eso es hermoso. Hágase todo con orden y decencia. Yo no descarto que hay un equilibrio en las emociones. Hay un libro, Afectos Religiosos, si lo quieren buscar es extraordinario. Y yo creo que el avivamiento no es lo que trae emociones, es la fe.
Es decir, nosotros tenemos una fe que está plagada de emociones santas. Lo que nosotros debemos tener cuidado es con el emocionalismo. Cuando hablamos de luces y ruido y piano, a mí me preocupa porque también conozco buenas iglesias que últimamente también tienen lucecita, está muy oscuro, pero la palabra es un 10, así que entiendo que la motivación es otra. Pero la realidad es que la vida cristiana es una vida con emociones. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Todavía he de alabarle otra vez. ¿No? Entonces, la Biblia habla de júbilo. Tenemos gente llena de gozo y con júbilo cantando al Señor. Yo no puedo decirle a los hermanos que el júbilo no es bueno. Pero tenemos tanto miedo al desorden que queremos que la gente no exprese. A los niños hay que enseñarles a manejar sus emociones. Pero tú no puedes decirle a un niño que no puede sentir. Es decir, si se muere mamá o pasa una desgracia, el niño va a llorar desconsolado. Tú tienes que guiar el corazón del niño a que sepa manejar sus emociones. Tú tienes que enseñar a la iglesia. A veces cuando damos cierta libertad, habrá una hermana que se descontrola un poquito. Una oración por ahí rara y tú dices, bueno, ya está, no deja de ser una hermana, pero vamos a llamarla hermana. Mira, el culto es para Dios. Y durante 5 minutos la gente la estuvo mirando solo a usted. Mientras zapateaba y daba ese giro raro que parecía un torero. Pero la enseña a uno un poco. Y le intenta enseñar a cómo expresarse dentro de los parámetros bíblicos del orden, de no quitar la vista del Señor. Le enseña a madurar y saber distinguir en lo que es ella a lo que es el Señor. Porque hay gente que ya es emocional por naturaleza. Es decir, contrólate porque no puede ser que cada minuto estás así fervorosa. Eso no me huele raro. O sea, ni siquiera no conozco a ningún pastor que esté tan avivado como tu hermana. Pero ya de por sí hay gente que tiene esa tendencia. Entonces, es educar, es lo que lleva tiempo. Es más fácil poner un corset y decir, todo eso está mal. Le pones un corset y la gente se queda así. Pero quiere hacer así. Pastor, a mí me han llegado personas a preguntar, pastor, ¿se puede levantar las manos en la alabanza? Y digo, ¿y quién te dijo que no? Ya, pero no sé. Y es ahí lo que me preocupa. Digo, ¿te lo prohibieron? No, pero no sé si se puede. Claro, pero ¿cómo la quieres levantar? A ver si va a empezar a hacer un baile. ¿Verdad? Digo, pero exprésate. Yo baso mi fe en los salmos también y lo que los salmos expresan. Alzad vuestras manos. Cuando habla de oraciones, Pablo dice a Timoteo, ¿no?, que se levanten manos santas. Entonces entendemos que alguien estaba así, orando y clamando al Señor. Que alguien estemos orando y de un momento, mientras estamos de pie, quiera arrodillarse un poquito en su silla, está quebrantado, mientras no empiece a gemir descontrolado, llamar toda la atención, déjalo. Entonces, no debemos, y es mi pensamiento, pero respeto que otras iglesias puedan tener otro, pero no debemos privar a la gente de tener libertad en el culto. Pero sí debemos enseñar a la gente a que su libertad no se vuelva emocionalismo y centre la atención en ellos. Y ese es el camino a la madurez emocional. Y cuando hablo de madurez emocional, hablo de madurez espiritual, porque en mi vida espiritual tiene que ver con mis emociones. Entonces yo creo que el trabajo de la iglesia es saber enseñar a los creyentes que son seres con emociones dadas por un Dios que se aira, que se goza, que se alegra, por un Espíritu Santo que vive en ellos, que se entristece. Somos creados a imagen y semejanza de un Dios que tiene emociones. Diferencia, las suyas son santas y perfectas, las nuestras están marcadas por el pecado. Entonces, con la ayuda de Dios, su palabra y el Espíritu Santo, aprenderemos a tener emociones piadosas, correctas. Sabremos el lugar. Yo hay iglesias donde voy y sé que mi manera de alabar puede ser un tropiezo para otros. Entonces me la guardo. No me descontrolo, lo llevo por dentro. Sé que en lo ámbito privado, si yo grito un poco más, no va a ser de tropiezo a nadie.
sé diferenciar entre cómo me puedo expresar en un momento de abatimiento en la esquina de mi despacho solo, a cómo puedo estar en medio de un culto donde no estoy solo yo, donde hay más gente, donde mis expresiones pueden ser un tropiezo. Entonces, eso es la madurez. Es decir, mira, ahora no corresponde esto. En lo privado no pasa nada. Entonces, yo creo que hay que educar a la iglesia, pero las emociones no es que sean parte de un avivamiento. Y no significa avivamiento que va a haber más emociones. Las emociones son parte de la vida. Y lo que necesitamos es aprender a manejar y someter, quizás sería la palabra, someter nuestras emociones al Espíritu de Dios. Amén. En este sentido pensaba de que es muy interesante que esto juega en el sentido de que afecta a personas de diferentes personalidades. Porque usted sabe que hay hermanos que se despiertan con gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y un tropiezo y aleluya. Pero no todos son así. David Brainerd, por ejemplo, tenía quizás una depresión endógena, una vida un poco tendida hacia la depresión y todo eso, pero fue una persona usada por el Espíritu de Dios. Entonces, la obra de un avivamiento, gracias a Dios, afecta a personas de diferentes personalidades. En último lugar, me gustaría hacer la última pregunta que nos llegó y es la siguiente. Pastor, ¿la obra de un avivamiento en la vida del creyente es temporal o permanente? ¿O puede suceder varias veces? Primero, en cuanto a lo que decía de las personalidades, es cierto, tenemos la necesidad a veces de querer clonarnos. Yo quiero fabricar mini Juanmas, mini Juan Manueles que adoren como yo, vivan como yo, prediquen como yo, griten como yo, se pongan rojos, ¿verdad, hermana? Como yo. que parezcan bravos como yo. Yo soy así. Yo soy así. Yo nunca voy a ser una persona más sobria en el púlpito. De verdad, lo puedo intentar, no lo voy a conseguir. Se me va a ir. Yo puedo empezar los primeros 10 minutos como, cálmate. Se me va a ir, la cabeza se me va a ir. O sea, va en mí. Pero tampoco voy a exigir, como a mí no me pueden exigir, agárrate y no quiero una expresión. Cuida ese rojo que se te está hinchando la vena. No quiero, pero tampoco puedo exigir. Miren, en nuestra iglesia es la evidencia. Somos 2 pastores, agua y aceite. El pastor Marcos, como dice la gente, el pastor Marcos te manda igual al infierno, pero te manda con cariño, te manda con suavidad. Él es más sobrio. El pastor Marcos tiene micrófonos fijos y no tiene ningún problema, porque él está quieto, tranquilo. Si alguna vez lo han visto en un sermón, está muy pausado. Pero su nombre de Dios, serio, temeroso de Dios. Yo no puedo exigirle a Marcos, venga, avívate. No, él puede estar avivado así. Pero a mí los micrófonos fijos son un problema. Me los ponen para que no me mueva. Son un castigo para mí. A mí me dan este diadema, ¿no ven que me lo han quitado? Han dicho, Juan Manuel, mejor quítale este que empieza a andar por ahí. Pero, y más ahora que saben mi pasado. Ahora que conozco. Clicia me avergonzó ya en la mesa. Pero lo que quiero decir es que tenemos distintas personalidades. Y no significa que tenemos que hacer réplicas de porque, yo soy más de levantar las manos. Hay gente que está así y no es porque no esté sintiendo. Es porque es más sobria en sus emociones. Y no hay que decir, ese hermano es frío. No, ese hermano puede estar más avivado que tú. Y a lo mejor tú estás así, estás haciendo un show y no hay nada y estás vacía por dentro. Entonces tenemos que entender que las emociones son distintas en cada uno de nosotros, pero ambos tenemos, y yo siempre hablo de esa madurez, ambos debemos conocer nuestras emociones y saber cómo llevarlas en el Señor. Y saber cuáles son buenas y malas, porque hay algunas veces que estamos mal en nuestras emociones y las tenemos que rendir al Señor. Pero cuidado con querer o que todos levanten las manos o que nadie levante las manos. No hay nada más hermoso para mí que estar en el culto y ver un montón de hermanos con manos bajadas, algunos 3 o 4 por ahí con manos levantadas y la gente está bien. Porque la hermana es más efusiva, el otro hermano es más quietito y ya. Ni uno está mal ni el otro está mal, siempre que todo se haga con orden y decencia. Eso en cuanto a eso. Y en cuanto al tema de que si el avivamiento es temporal o permanente, la realidad es que desde la Escritura siempre ha sido algo temporal. No ha sido algo permanente. Porque la misma iglesia que por momentos se avivó, tiempo después vivía tiempos de oscuridad.
Por eso es algo que el Señor ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y algo que es personal y tengo que estudiar más. Tengo 37 años, me quedan muchos años y canas por delante. Tengo que aprender mucho, pero desde mi estudio sobre los avivamientos no he visto el concepto de avivamiento individual. Veo la Biblia y veo la historia y no veo avivamientos individuales. Veo avivamientos colectivos. Veo Dios haciendo algo en el pueblo, en su iglesia. Sí que entiendo que un creyente puede estar débil en la fe y fortalecerse otra vez, pero eso no es avivamiento. Esto es un creyente fortaleciendo su fe en el Señor. Es estar más apagado, más débil y volver a orar, volver a ayunar, volver a buscar y volver. Lo que pasa es que rápidamente decimos, me he vuelto a avivar. No, has vuelto a fortalecer tu fe, pero cuando hemos visto avivamientos en la Escritura y avivamientos en la historia, siempre ha sido grupo, ha sido iglesia reunida. Por eso es algo importante. No hay avivamiento fuera de la iglesia. No hay individualismo evangélico. Dios obra en su pueblo. Mira, usted no tiene que ir a la iglesia el domingo a que Dios le hable. Usted es parte de la iglesia. Van como pueblo a que Dios les hable. Mira cómo cambia. La gente va a buscar su mensaje de Dios. No. Cuando somos parte de una iglesia local, nos reunimos el domingo para que Dios hable a nuestra iglesia. Para que Dios no me diga a mí lo que quiere de mí, nos diga como el pueblo lo que quiere de nosotros. Y nosotros lo haremos juntos como pueblo. Y eso hay que empezar a arreglarlo ya. La gente está viendo al culto a buscar su encuentro personal con Dios. No, eres parte de un pueblo. Dios no te va a llamar a la misión solo, no te va a levantar solo, no vas a servir solo. Dios quiere algo para esa iglesia en esa ciudad. Y Dios si aviva, avivará a la iglesia. No te avivará a ti, avivará a la iglesia. Y usará a la iglesia. Y eso es lo que deben entender. Ustedes deben ser parte de una iglesia porque todo lo que Dios hace, lo hace en su iglesia. No lo hace con usted y vive su avivamiento en la habitación. No, lo hace con su pueblo. Marca a su pueblo, santifica a su pueblo, impacta a su pueblo. Entonces, algo que entendí con el estudio y quizá con el tiempo sigo estudiando sobre ese tema y aprendo otra cosa, pero hasta hoy lo que he visto son avivamientos colectivos, nunca individuales. Veo fe que se fortalece, veo Dios obrar de una manera poderosa a través de un hombre, pero cuando se trata de avivamiento, se trata de pueblo y son temporales. Y el problema es querer vivirlo constantemente. Eso puede traer cierta pena y tristeza. Vivir del recuerdo de lo que Dios hizo y ahora quiero volver. Bueno, se puede pedir, se puede rogar y Dios en su soberanía lo puede volver a hacer. Pero no podemos vivir de avivamientos. Debemos vivir nuestra fe en el día a día. Y sí, rogar y pedir, sí. Y ojalá Dios avive su obra en Chile y en España y en muchos otros países. Amén. Concluimos entonces este periodo de preguntas y respuestas y deseamos que el Señor haga una obra poderosa tanto en nuestra iglesia como en varias iglesias de nuestro país, todo Chile, toda América del Sur. La reforma acá llegó con mucha debilidad, llegó con mucha fuerza a Estados Unidos, a Europa, pero América del Sur fue muy débil. Por eso en Chile hay pocas iglesias sanas. Son muy pocas, ¿verdad, hermanos? No en todas las ciudades hay una iglesia que nosotros podamos decir, vaya a esta iglesia a ciencia cierta. No lo hay. Entonces necesitamos que Dios obre en nuestro país, ¿verdad, hermanos? Y que levante hombres que estén dispuestos a colocarse en la brecha y a predicar la palabra de Dios. Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a concluir con una oración. Dios eterno, gracias por este periodo donde hemos aprendido más con respecto a la obra del Espíritu Santo. Suplicamos que el Señor lo pueda hacer vivo en nuestro corazón, que podamos experimentar de ti y las grandiosas promesas de tu palabra en nuestra vida. Úsanos, Señor, a cada uno de nosotros. Aquí hay varios hermanos de diferentes iglesias, para que nosotros, Señor, podamos clamar por un avivamiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, para la gloria de tu nombre. Suplicamos, Dios, tu intervención para tu gloria de forma soberana. En el nombre de Jesús. Amén.